Bien. Bueno. Entonces, la semana pasada, no, ayer, no la semana pasada, ayer, estuvimos trabajando con aplicaciones de la integral. Habíamos llegado hasta el teorema de valor medio, que quedó ahí por la mitad, así que hoy lo vamos a retomar. Acá, el TBM, teorema de valor medio. Y teníamos también la aplicación de trabajo, como que es una aplicación física, pero decidí no verla para no llenarles de más información y también teniendo en cuenta la aplicación sensible que estamos teniendo con la física. Pero bueno, de todas maneras lo que íbamos a ver de trabajo está en el último video explicativo que tienen en YouTube, que es sobre aplicaciones de la integral. Así que quien desee lo puede ver de ahí. No va a ser algo que les vayamos a evaluar en profundidad, pero sí les puede ser útil para tener más como claro el tema del proceso de integración, que ahí se aplica, como el proceso de agarrar un intervalo, particionarlo, tomar puntos muestras, evaluar funciones de esos puntos muestras y de ahí llegar al concepto de integral. Eso ahí se vuelve a hacer de otra manera, o sea que les puede ser útil para integrar un poco esos conceptos. Y desde ya para física también les va a ser útil, les va a servir. Bien, entonces eso sería a continuación de aplicaciones de la integral que vamos a ver hoy. Y después ya un repaso y una integración y cierre de este tema. Bueno, entonces, respecto al teorema del valor medio, que ya ayer lo habíamos charlado en realidad sin presentar ni siquiera el teorema, habíamos visto esto, ¿no? Que estábamos queriendo calcular la velocidad promedio del gatito robot en un intervalo de tiempo considerado, que eran los primeros 5 minutos, y habíamos charlado de esto, ¿no? Que la velocidad promedio la calculábamos como el desplazamiento sobre el delta de tiempo, y que ese desplazamiento lo podíamos calcular como la integral de la velocidad de 0 a 5 dividido el intervalo de tiempo considerado. Y este numerito, que me da 1,66 en este caso, aproximadamente, lo podía pensar como una velocidad constante que hacía el mismo efecto que mi velocidad promedio, que mi velocidad variable real en el intervalo de tiempo de trabajo. Entonces habíamos visto que el gatito a los 5 minutos terminaba en esta posición, 8,33, más allá de que primero iba más lejos y después volvía. Pero si tuviésemos otro gatito que fuera una velocidad constante de 1,66 hectómetros por minuto, en 5 minutos llegaría a esta misma posición. Siempre yendo a la misma velocidad. Como un gatito más sencillo, digamos. Bien. Ahora, el teorema, más que nada, se los presento para que lo veamos, para que lo interpreten y sobre todo para que veamos qué nos está diciendo. Fíjense que la velocidad promedio ya la calculamos, en realidad. Entonces, el teorema de valor medio que les aparece para demostrar el primer teorema fundamental, les aparece antes para poder demostrar ese teorema, les dice esto. Da una función f continua en un intervalo cerrado AB. Existe al menos un C perteneciente al intervalo abierto AB, de modo que f en C es igual a la integral de AB de f de x sobre b menos a. Entonces, primero veamos esta expresión. Después veamos... A ver. Bien. Antes de presentar el resto de la diapo, iremos con esto que ya estuvimos trabajando, como para ver una analogía.
¿Dónde aparece, digamos, esta expresión en lo que estuvimos trabajando? Es que aparece. O sea, aparece tal cual, así, acá. Sí, en el... Bien, o sea, en el único lugar donde aparece una integral, básicamente, que es acá, ¿sí? Tenemos la integral de 0 a 5, acá es de a a b, de f de x diferencial x, que acá sería de t diferencial t, y abajo tenemos b menos a, que acá es 5 menos 0. O sea, está perfecto, ¿no? Es exactamente igual que la expresión que aparece ahí. Entonces, ¿quién sería f en c? En nuestro caso, o sea, si tenemos esta expresión, que es esta, fíjense que esa f en c que aparece ahí vendría a ser, en nuestro caso, la velocidad promedio. ¿Sí? Bien. Entonces, esta vendría a ser f en c, en el ejemplo que aparece ahí. Entonces, nosotros tenemos una función continua, que en nuestro caso sería la función b, y básicamente lo que nos dice el teorema, o mejor dicho, la expresión que aparece es esta, que podemos calcular f en c de esta manera, y viendo lo que estuvimos haciendo nosotros, vemos que esa f en c es el valor promedio, ¿sí?, de la función, que acá, digamos, tiene sentido para, si lo pensamos por una velocidad, porque lo que hacemos es la integral de la velocidad que nos da el cambio, y eso lo dividimos en este caso por el intervalo de tiempo. Eso me va a dar, si estoy trabajando con una velocidad promedio, pero bueno, en un caso general me va a dar un valor promedio de la función. ¿Sí? Entonces, SF en C, que lo calculamos como esta integral sobre b menos a, es el valor medio de las imágenes de F en el intervalo AB. En nuestro caso, el valor, digamos, resultado de este F en C, que es 1,66, es el valor medio de las imágenes de la velocidad. Es el valor promedio de la velocidad en el intervalo 0,5. Bien. Más que nada, lo que quiero que charlemos es que, digamos, por acá aparece esta velocidad promedio, pero quiero que veamos qué es lo que nos dice el teorema específicamente, como para tener en claro eso, ¿no? Como qué nos pide y qué es exactamente lo que nos asegura. Porque nosotros usamos la velocidad promedio recién, pero en realidad el teorema lo que nos dice es otra cosa. ¿Qué interpretan? ¿Qué les dice? Existe al menos un c perteneciente a la b, de modo que esto, ¿no? O sea, de hecho acá es algo más sencillo. Si pensamos a f como una velocidad, si existe al menos un c perteneciente a la b, de modo tal que esta velocidad promedio va a ser igual a esto, y va a ser la función evaluada en ese c. Entonces, ¿esto qué me está queriendo decir? Llevado a este ejemplo. Acá la velocidad promedio me dio 1,66 hectómetros por minuto. Entonces, ¿qué me está asegurando el teorema? Va a tener una imagen intermedia entre las del intervalo. Perfecto. O sea que esa imagen intermedia va a ser justamente, ¿no?, la velocidad promedio, ¿sí? Pero lo que me está como asegurando más concretamente es que ese valor de velocidad promedio va a ser necesariamente una imagen de la función, o sea, si la función es continua, ¿no? O sea, sí o sí va a existir por lo menos un valor de abscisa dentro del intervalo en el cual la imagen va a valer esa velocidad promedio.
dicho de otra manera, podemos asegurar, mediante este teorema, ¿sí? Que en algún momento, por ejemplo, volviendo al caso del gatito, en algún momento, mínimo en 1, su velocidad instantánea real fue de 1,66 hectómetros por minuto. Fíjense que esto, o sea, no es que lo estamos usando para, en este caso, para resolver nuestro problema de la velocidad promedio, que ya hablamos antes, sino más que nada para interpretar el teorema, ¿no? Y acá, la grafiquita, donde lo que les marqué fue la función velocidad con la que estábamos trabajando y la función constante velocidad promedio, ¿sí? Sería la que está en azul, en 1,66. Entonces, si vemos en este caso, gráficamente, se cumple el teorema, o sea, ¿cuántos valores de C vamos a tener? En este caso. Te dije, 2, ¿sí? O sea, viendo la gráfica, tengo acá una intersección, o sea, acá voy a tener un valor de intervalo 0,5, donde la imagen de la función va a coincidir con la velocidad promedio, y lo mismo acá. ¿Sí? Y el teorema lo que me asegura es que va a haber al menos una. ¿Sí? Como habrán visto, aparecen teoremas de valor medio en todos lados. En matemática 1 vieron el de las funciones continuas, después en derivadas, en aplicaciones vieron el teorema de valor medio del cálculo diferencial, y este es el teorema de valor medio del cálculo integral. Cuestión que, digamos, tengan la función que tengan, y esto ya lo podemos como generalizar como una aplicación del teorema. Si yo tengo una función f cualquiera, o sea, el teorema nos dice lo que acabamos de charlar, que existe un c en el intervalo tal que pasa esto, pero también me interesa que se queden con esta cuestión, ¿no? Con este resultado. Como que para una función cualquiera, continua, el valor promedio de la función le voy a poder calcular de esta manera, ¿sí? Como la integral en el intervalo de mi función dividido el intervalo de integración. Ustedes tienen, no sé, una velocidad a la que están creciendo, está creciendo un cultivo de bacterias, a la que está llenando un tanque, los mismos ejemplos. Pero bueno, una velocidad de lo que sea, y mediante esta formulita pueden calcularlo. Bien, eso era todo lo que quería por ahí comentarles de esto. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa, cualquier duda que vayan teniendo, lo que sea, me van frenando o me hacen volver atrás. Sin problemas. Bueno, y con eso entonces cerraríamos todo lo que es integrales. Vamos entonces ahora, la idea de hoy es ver, hacer un repaso general de todos los conceptos. También por ahí esto les va a servir como tenerlo a mano, o por ahí quizás, para que la clase quede grabada, revisar este pedacito de la clase de repaso que vamos a ver ahora, a medida que vayan estudiando el tema y que todo vaya como, lo vayan pudiendo conectar mejor. Y acá básicamente lo que vamos a ver es una especie de cuadrito con los conceptos principales de los que vimos en integrales. Y acá sí les pido también que si en algo no se traba, no termina de quedar claro, me paran y lo revemos. Bien, entonces tenemos una función f definida en un intervalo cerrado a b y con codominio real. Entonces,
El principal concepto, básicamente, que trabajamos en el tema es el de integral definida de la función, en este caso definida entre un a y un c, que esa integral definida la definimos ¿sí? como el límite de una sumatoria finita de un producto de la función en un punto muestra de un intervalo por la longitud de ese intervalo. El límite lo que a mí me aseguraba era que, lo que hacía era que esta sumatoria fuera una sumatoria infinita. Esta integral, para que exista, sí, o sea, esta integral va a existir, digamos, si me da un número real, un L perteneciente a reales, y en ese caso vamos a decir que la función es integrable en el intervalo AC, en este caso. De esta expresión, esta partecita sola, digamos, en el límite, que fue con lo que arrancamos el tema, era lo que llamábamos sumas de Riemann, que eran aproximaciones de la integral definida, ¿sí? Yo la suma de Riemann la podía hacer de infinitas maneras distintas, según cómo particionaba el intervalo, en cuántos subintervalos, según qué puntos muestra elegía. Me podía dar muy parecido a la integral, medio distinto, mayor, menor, como bueno, muchas posibilidades. Pero cuando aplicaba el límite y calculaba la integral, ese resultado era único. ¿Sí? La suma de Riemann tengo un montón de opciones, son aproximaciones, la integral es un valor único. Por otro lado, había aparecido la función integral, que es esta cosa media molesta, pero que era una función escalar, en el que la variable independiente aparecía en el extremo superior de integración, y eran funciones escalares que hacían que a cada elemento de variable independiente le hacía corresponder una de estas integrales definidas, o sea, un número real. Y estas funciones integrales, nuestro objetivo fue, lo que quisimos lograr, era poder expresarlas a través de una ley algebraica. ¿Sí? Esta f sota acá de x vendría a representar una función ¿sí? con una ley algebraica conocida, con la que conocemos polinomios, senos, cosenos, logaritmos, etc. Si podíamos transformar esta función integral, expresarla de esta otra manera, nos resultaba útil para después poder trabajar de manera más sencilla con las integrales definidas y que no sea con este límite todo feo. Entonces, lo primero que apareció fue el primer teorema fundamental del cálculo integral, que lo que me aseguraba era que la derivada de esta función integral era el integrando. Entonces, acá acuérdense que la variable de mi función era, en este caso, x. Entonces, mi integrando, en este caso, que es f de t diferencial t, podía estar en cualquier variable, no importaba, porque para lo único que me servía era para representar mi función en la cual yo aplicaba una integral definida. Y si era f de t, o f de m, o f de lo que sea, me iba a dar lo mismo. Me iba a dar un número que dependía de los extremos a y el valor que debiera a x. Entonces, esta variable no me importaba. Ahora, cuando derivaba la función f sota, f grande, me quedaba f chiquita, el integrando, en la variable x. O sea, cuando derivamos una función escalar, la variable no cambia nunca. Si es x acá, va a ser x acá. Entonces, acá aparecían dos cosas. Primero, un concepto, como un nombre que le dábamos, ¿sí? Porque acá yo veo que f chiquita es la derivada de f grande y de manera inversa, digamos, llamábamos primitiva a la función f grande respecto a f chiquita. ¿Sí? F grande es una primitiva de f chiquita, que era como el concepto casi inverso de derivada, con la salvedad de que
primitivas y vamos a tener siempre, si existían, infinitas. Bien. Estas primitivas que de repente, digamos, si la derivada de mi función integral era f chiquita, esto quería decir que f grande era una función que derivada era f chiquita y por lo tanto esta función integral yo podía saber qué forma tenía porque sabía que era una función cuya derivada era f chiquita. Entonces si f chiquita era coseno de t, sabía que la forma de la función integral iba a ser seno de t más algo, esta f grande. Entonces ahí las primitivas aparecían como algo importante a calcular y algo útil, ¿sí? Bien. Y habíamos dicho que teníamos para una función infinitas primitivas. Entonces cuando buscábamos primitivas, que si buscábamos encontrábamos una familia de infinitas primitivas, ahí aparecía la integral indefinida, que era una manera de representar eso. Y esto, bueno, ya en su momento lo charlamos, pero recuerden que la integral indefinida termina teniendo un nexo con las otras, pero en un punto no tienen nada que ver, ¿no? O sea, sí, no tienen nada que ver en el sentido de que esto es un límite, una sumatoria infinita de productos entre imágenes de funciones y deltas de intervalos de dominio. Y esto es una manera de representar una familia de funciones que derivadas me dan f chiquita. Bien, entonces así representábamos a esas infinitas funciones fsotas que derivadas me dan fcita, con este símbolo sin extremos de integración. Bien, después ahí de repente como que todo esto fue lo que vimos en las primeras clases y después ahí tuvimos ahí como una pausa de toda esta teoría y nos dedicamos justamente a, bueno, a buscar primitivas, a ver cómo hacíamos para encontrar funciones que derivadas me dieran la f chiquita, y ahí estuvimos viendo la tabla de integrales inmediatas, descomposición, los métodos de integración, que es bueno, lo que tienen que como a practicar un poco, que fue todo el tema de búsqueda de primitivas, tuvimos unas 3 clases, y bien, y lo último acá era que de esas primitivas, de esas infinitas primitivas que encontraba, podemos ver, esto es algo más, no lo vimos en tarea de aula, lo vieron en teoría, pero que básicamente mi función, esta, f grande, yo lo que siempre puedo asegurar es que al valorizarla en A, o sea, en el extremo inferior de integración, me queda la integral de A, o sea que siempre esta función, f sota evaluada en el extremo inferior de integración, me va a dar 0. ¿Sí? Y la integral de 2 a x, p en 2 me va a dar 0. La integral de 5 a x, p en 5 me va a dar 0. Y eso es algo que es útil para el segundo teorema fundamental, porque me permitía llegar a este resultado. Sí, me permitía expresar la función integral ya como una primitiva de las que yo eligiera, podía agarrar cualquiera. Generalmente, cuando integrábamos, digamos, íbamos a elegir en la que el c valía 0, por comodidad. Y haciendo esa primitiva en x menos la primitiva en a, que esto en a me va a dar un número, así sacaba, digamos, la función que representaba específicamente esta función integral. ¿Sí? Si yo hago la integral indefinida, me quedo un más c que no sé cuánto vale. Bueno, en una función integral, ese más c era menos p en a. Eso lo llegan a ver, digamos, que esta integral indefinida me da infinitas primitivas y que la función integral es
una primitiva en particular. Y qué primitiva es va a depender de cuánto vale el extremo inferior. Para distintos valores que tenga para el extremo inferior de integración, voy a tener distintos valores de p en a y me van a quedar las distintas primitivas. Pero digamos, una función integral en específico va a ser una primitiva en específico de la función original. O sea, P en A es una de las primitivas. No, la primitiva es todo esto. Es todo el resto, ¿no? Suponete que no sé, que integrás coseno de x. Entonces te queda seno de x más c. Entonces, elegís una primitiva, la más fácil, seno de x, donde c vale 0. Y entonces acá, cuando resolvés esta función integral, te va a quedar tu función evaluada en x, que va a ser seno de x, menos seno de a. Entonces, si tu extremo de integración inferior era 0, acá te queda seno de 0. Eso vale 0. Y la primitiva que representa a esta función integral sería seno de x. Si tu a valía pi sobre 2, te queda seno de x menos seno de pi sobre 2, que es 1. Y entonces, la función integral de 1 a x de coseno de x sería seno de x menos 1. Y así, para distintos valores de a, tenés distintos valores de constante de integración, básicamente. Bien. Y con esto, o sea, acá me estoy yendo un poco por las ramas. Bueno, no por las ramas, pero estoy yendo a algo más de repaso, quizás un poco más teórico, sí, pero que les va a ser útil, espero. Bien, y la gracia de todo esto era que si yo tenía que esto me representaba la primitiva que representaba la función integral, entonces, dándole un valor en particular a x, fijándolo, en este caso lo fijamos con un c, me quedaba p en c menos p en a. Y me quedaba una fórmula para calcular una integral definida. Una primitiva cualquiera en el extremo superior, menos una primitiva cualquiera, menos la misma primitiva en el extremo inferior. Era la famosa regla de Barrow. Por suerte queda poco lugar en la pantalla. Bien, y lo último que vimos y que estamos viendo ahora, que terminamos de ver ahora, son las aplicaciones específicas de la integral, que acuérdense que siempre que hablemos de la integral y no especifiquemos, vamos a estar hablando de la integral definida. Bueno, las aplicaciones que vimos, que fueron cálculo de áreas, cambio total, que lo vimos todo el tiempo, el cambio total, básicamente, valor promedio de la función, que es lo que acabamos de ver, y trabajo, que es la que les queda para ver el video cuando lo deseen. Y si lo desean. Bien. Punto. Acá está, mal que mal, todo lo que vimos en integrales resumido. Todas las distintas partes. Les repito, esto quizás ahora les haya ayudado un poco, espero. Pero también les va a ser útil volver a esto a medida que vayan avanzando o incluso cuando estén por rendir el final, ¿no? Porque es algo bastante que a medida que lo van integrando va teniendo más utilidad y van pudiendo encontrar más relaciones entre cosas. Bueno, ¿alguna pregunta de todo esto? ¿El decir que lo vamos a ir integrando fue un chiste aposta? ¿O? No pretendió, pero puedo decirle que sí.
estuvo todo pensado. Bien, y estamos en repaso e integración. Eso sí fue un poco a propósito. Bueno, entonces, ahora, hoy vamos a trabajar con este problemilla, que es un problemita de la guía, el 34. Después cuando terminemos, hago como hago siempre, que les subo todas las actividades sugeridas de cada cosa que vimos. Este es un problema que está ahí en el medio de la guía, en el 24, que es como un problema así bastante con sus cositas, con sus molestias para hacerlos pensar, y que abarca, digamos, bastantes cosas, bastantes partes integrales. Ahora, présteme atención con lo siguiente, con la propuesta que les tengo. Lo que me gustaría que hagamos, o sea, ahora lo vamos a trabajar y lo vamos a charlar completo y lo vamos a hacer, básicamente eso lo vamos a hacer ahora. Pero una de las cosas que por ahí se pierden en la virtualidad es el ver, digamos, qué están haciendo ustedes, porque, no sé, no puedo, digamos, ahí como pasar por sus bancos virtuales y en general, más allá, digamos, de lo que ustedes van opinando durante la clase, que quizás está súper bien, digamos, pero después todo eso que charlamos hay que llevarlo, ¿no? Al papel y a la justificación, ¿sí? Entonces, lo que les propongo, que no va a ser obligatorio, lo va a hacer quien quiera, pero es que después de trabajarlo, de que lo charlemos, o sea, que sepan bien por dónde va cada cosa, que se junten en grupos de 3 o de 4 personas, más o menos, y que lo resuelvan por escrito. O sea, el objetivo, más que nada, es que eso no va a ser tanto ponerse a discutir por dónde va la cuestión, porque eso lo vamos a ver ahora, pero sí discutir cómo lo justificarían. O sea, qué escribirían, qué no, si van por un camino, bueno, qué cosas tienen que estar para que la justificación esté completa, ¿sí? Y eso es algo que es mucho más interesante hacerlo en grupo, ¿no? Discutiéndolo, porque quizás haciéndolo solo no es lo mismo, para nada. El cuatrimestre pasado, que fue de recursado de Matemática 2, que eran menos personas, se hizo una prueba piloto, digamos, donde el cursado tenía teoría, tarea de aula, como tienen ahora, y también talleres todas las semanas, que eran talleres donde trabajaban en grupitos y con actividades así, con problemas y demás. Y la verdad es que fue muy útil, como que, digamos, la evolución que tuvimos de los estudiantes fue como bastante copada, en cuanto que les sirvió para ir llevando la materia al día y para eso, para que sea más llevadera en todo aspecto, ¿no? Obviamente que en el primer cuatrimestre con los talleres, que eran uno por semana y que tenían que presentar informes y demás, eso no era algo que se agregaba, sino que evidentemente, digamos, les quitaba tiempo de... eso, tenían menos tiempo dedicado a hacer actividades de la guía, por ejemplo, porque tenían que hacer los talleres. Pero bueno, igual eso también no tiene nada de malo, ¿no? Como que es tiempo que dedican a otra cosa de la materia también útil. Entonces, si bien este cuatrimestre no está planteado en formato taller, sí me gustaría con esto hacer como una prueba y ver, digamos, si les sirve, ¿sí? Y cada tanto podemos como plantear algún tipo de actividad que sea de ese estilo. Que lo charlemos un poco y que después se lo trabajen en grupo y después me lo entregan y yo les hago, no sé, bueno, veremos, dependiendo de qué entreguen, ¿no? Si una devolución específica a cada grupo o algo más general que lo charlamos, pero bueno, eso.
Que aparte también está bueno para que no se enfrenten directamente en el parcial a toda esa cuestión, que no es menor, de cómo escribir las cosas, cómo justificarlas, qué cosas están de más, qué cosas faltan, qué cosas son necesarias para la justificación, qué cosas son opcionales, bla, bla, bla. Entonces, eso. Después, igual, después les comento bien ahí por todo esto que les dije, como medio un resumen por el grupo. Así están todos al tanto y pueden armar los grupitos y hacerlo cuando quieran. No debería ser igual algo que les lleve demasiado tiempo, les repito. La idea no es tanto que se enfrenten a un problema de cero, sino más que nada que se focalicen en lo que escribirían. Bueno, ¿alguna pregunta de todo esto? Bueno, les repito, no es obligatorio bajo ningún punto de vista, pero sí es como altamente recomendable. Si tienen que elegir entre qué cosas hacer, yo les diría que elijan esto. ¿Y cómo armaríamos los grupos? ¿Nosotros lo armaríamos o vos lo armás como tipo sala, no sé? No, ustedes. Igual no sería para hacer ahora en clase, ¿eh? Sería para hacerlo por fuera. Después, el último lo charlamos en el grupo. Hablan por ahí, o si no, para otra materia que también es en formato taller, lo que generalmente les compartimos es una planilla de Excel compartida para que se vayan agregando ahí, para que pongan quienes están sin grupo. Eso lo manejan. Pero bueno, por el grupo hablan, se comunican, se organizan y ya. Y se encontrarán con gente desconocida y está todo bien. O con amigues, sí. Tienen en la cursada. Uy. Entonces. Bueno, vamos entonces a la actividad 24. Yo también aprovechando esto, me voy a ir así más a la cuestión de discusión, no tanto al dejar, digamos, como todo por escrito. Eso va a ser también tarea de ustedes. Bien, 24 les plantea esto. Lo voy a leer. Se está estudiando el efecto de una sustancia tóxica sobre una población de hongos patógenos con el fin de determinar si podría utilizarse como antifúngico, ¿sí? O sea, como sustancia que mata hongos. Para esto se hizo crecer al hongo en un medio con nutrientes y en un determinado momento, t igual 0, se aplicó una dosis de la sustancia tóxica. Tras 6 días de observación y conteo del número de hongos, se pudo definir el siguiente modelo matemático que describe el tamaño de la población P, expresada en miles de hongos, en función del tiempo T en días. Y donde P tiene esta ley que ahora veremos. Bueno, primero, del enunciado, ¿alguna pregunta? No tiene demasiado, me parece. Como se está estudiando una sustancia en la población de hongos, se pone la sustancia, se estudia 6 días y se determina un modelo que describe el tamaño de la población. Bien, acá lo que nos dice es que tenemos la población P expresada en miles de hongos. Acuérdense que eso lo que significa es que si la imagen de P vale, no sé, por ejemplo, 3, eso lo que quiere decir es que tengo 3.000 hongos, ¿sí? El tema de unidades. Y el tiempo está en días, y la función P es esta que aparece acá. TDT igual a 9 más esta expresión. Bien.
Y tenemos una gráfica ahí que todavía no nos dice nada de esa gráfica. La gráfica por ahora no nos interesa. Bien, primero, ¿qué es esto que aparece acá? La función. O sea, sí, la función es todo, ¿no? 9 más esto. Y eso en particular, ¿qué nombre de los que estuvimos viendo? ¿Es una integral definida? Función integral. Está definida en el extremo inferior. Bien, o sea, Está bien. sí, o sea, el extremo inferior está definido, es un valor, 0, y el extremo superior es la variable independiente de la función. ¿Sí? Ese es como el requisito para tener ahí una función integral. La función integrando, W, no sabemos qué función es, no nos da otra información de W, y es W de X diferencial X. Podría ser, como ya hemos hablado, cualquier otra letra, esa X. Lo que nos interesa es que la variable superior es T. O sea, para distintos valores de T que yo asigno acá, obtengo distintos valores de integrales, obtengo distintas integrales definidas. Bien. Ok. Entonces, eso es lo que plantea el problema. ¿Sí? Yo acá les resumí al principio, digamos, la información, ¿no? El P es el tamaño de hongos, el tamaño de la población de hongos, expresado en miles de hongos. Y la ley de P, que es la misma que estaba antes. Y esto no tenía que ponérselos. Pero bueno, ya lo leyeron. Bien, bueno, y W es la gráfica adjunta, que igual por ahora eso no nos interesa, no nos cambia en nada. Bien, veamos entonces el primer ítem, que tenemos que calcular el tamaño de la población al iniciarse el estudio. Primero, ¿cómo expresamos eso? Antes de cómo lo calculamos. Teniendo la función P. En el instante de 0 sería. Bien, Tiempo. sí, o sea, la población al iniciarse el estudio, que aclaraba también en el enunciado que era antiguo al 0, ¿sí? O sea que en el ítem A, lo que tendríamos que calcular es P, o sea, la función P, evaluada en 0. ¿Sí? Bien. ¿Lo podemos calcular en este caso? Con la información que tenemos, o sea, únicamente con la ley. Sí, Bien. ¿Cuánto vale? 9, ¿no va? Ok, perfecto. ¿Y por qué? Porque cuando los extremos coincidían, la integral no daba 0. Bien, perfecto. Cuando reemplazo P en 0 acá, o sea, cuando esto reemplazo por 0, acá también me queda 0. Y entonces, esta integral me da, integral de 0 a 0 me da 0. ¿Sí? O sea que P en 0 me da directamente 9. ¿Sí? Y el tamaño inicial de la población, lo tenemos que responder, ¿cuánto sería? 9.000. Perfecto. 9.000 hongos, sí, ese va a ser el tamaño inicial de la población. Perfecto. Bien, pregunta.
¿podrían calcular otros tamaños de poblaciones? O sea, sabemos que inicialmente son 9.000. ¿Podrían calcular la población al día 2 o al día 3? Ok, ¿cómo? Por ejemplo, P en 2. ¿Cómo lo harían? Reemplazo un 2 acá, reemplazo un 2 acá. Fíjense que acá, Con la ley solo no bastaría, creo. Creo que habría que mirar el gráfico, ¿no? Porque no sabemos, el W es el que no sabemos. exacto, sí, yo de hecho acá decía W dada por la gráfica antes que lo borré, pero eso cuando lo armé no me di cuenta. Esa información todavía no se da inicialmente, ¿sí? Como que no conocemos todavía, digamos, la ley de W ni la gráfica, en principio. ¿Sí? Entonces, fíjense que al no conocer W, la única, digamos, el único valor de la función que podemos asegurar es en 0, porque sé que la integral de 0 a 0 me da 0, por definición. Pero para cualquier otro t, tendría que calcular una integral definida en el cual no tengo la integrando, básicamente. Entonces, medio que lo único que podemos calcular es p en 0, que es bueno, lo que nos piden acá, todo bien. Pero sí quería como charlar eso, ¿no? Que si no tenemos la función, no podemos calcular la integral definida para ningún otro valor. ¿Sí? Bien. Ahora, vean el B. Tenemos que mostrar que P es una primitiva de W en el intervalo 0,6. Justificar. ¿Se acuerdan cómo hacíamos eso? Cómo mostrábamos que una función era primitiva de otra. Como tenemos distintos caminos, pero tenemos un camino que es el fácil, que queremos, y otro que no. ¿Qué pasa si P es una primitiva de W? ¿Qué relación tenemos entre P y W? W la derivada de P. ¿Están de acuerdo? O sea, si P es primitiva de W, W es derivada de P. ¿Sí? O sea que si yo acá escribo una igualdad, sería esa. Bien, entonces esto en general, casi les diría que acá no hay excepciones, digamos. Siempre tienen que mostrar o probar o fijarse si quieren saber si una función es primitiva de otra, el camino va a ser este. Va a ser derivar P y ver si obtengo W. ¿Sí? Como que otra opción sería hallar la primitiva de W, o sea, como integrar W para ver si obtengo P, pero nunca va a ser un camino un camino sencillo. O sea, siempre va a ser más sencillo tratar de derivar. Bien, ¿qué pasa si derivamos esto? Si yo agarro acá P, lo copio acá abajo. Fíjense, derivo P. Si derivo toda esta expresión. Bueno, me grande esa puesta acá.
¿Sí? ¿Qué me va a quedar cuando digo esto? ¿Cómo derivan? Te vas a quedar sin el 9. Ajá, bueno, sí, el 9 se va, o sea, pues me tengo acá la derivada de la suma, o sea que voy a derivar el 9 y esto me va a dar 0. Y después acá me va a quedar la derivada de la integral de 0 a t de wx diferencial x. Sí, me va a quedar la derivada de todo esto. Bien, tengo tengo w, hago la función integral y a eso lo derivo. Lo que me va a quedar es nuevamente el integrando, ¿sí? Perfecto. Ahora, lo que es molesto, ¿en qué variable? Recuerden que acá mi función p está en variable t. Cuando yo derive p, lo que me va a quedar es w de t. No sé si w, pero me va a quedar p' de t, ¿sí? Entonces acá es donde aparece esta cosa molesta del primer teorema. Y bueno, acá para ver que la derivada de esto me da w, estoy aplicando el primer teorema fundamental. Y lo que tengo que tener en cuenta es que esto me da w, pero no w de x, sino w de t. Y la variable independiente es la misma que acá. De hecho, fíjense que cuando en el enunciado mismo les dice mostrar que P es una primitiva de W. Acá no les indica las variables. O sea, se supone, digamos, que ambas van a estar en la misma variable. ¿Sí? Bien. Entonces, mostramos que P es una primitiva de W. O sea, derivamos P y me da W. Y entonces, acá aparece esta pregunta importante. Y es que representa W, la función W, en el contexto del problema. La población de hongos. La población de hongos es P. Entonces, o sea, acá. ¿Sí? O sea, yo acá no tengo P de T igual a W. Digamos, Está ahí. la manera en que se relacionan es que P es la función integral de W y a eso, bueno, se le suma 9, ¿no? Pero, digamos, más allá de, o sea, la idea de esta pregunta está acá específicamente por lo que acabamos de hacer, ¿no? Yo viendo directamente en la ley de P, no se ve quizás claro la relación entre P y W. Pero fíjense que hicimos acá. O sea, demostramos esto básicamente, al demostrar que P es una primitiva de W. Entonces, P es la población de hongos y P' es W. Entonces, ¿qué es P'? ¿Qué es la derivada? Bueno, ya lo puso acá Lu en el chat. La derivada de P es la velocidad de crecimiento de los hongos, o de crecimiento, la razón de cambio de P con respecto a T. Y entonces, eso también va a ser W. ¿Sí? W va a ser la
velocidad por la razón de cambio con respecto al tiempo. Y así, digamos, como W es la razón de cambio y la ley de W en el contexto del problema va a ser esta acá, W de t, que ahora ya vamos a volver a ver la gráfica, es en variable t. Por ejemplo, si yo evalúo W en 1, va a ser en t igual 1, y me va a dar la razón de cambio de la población de hongos al día 1. ¿Sí? Bueno, esto después en cuanto a cómo escribirlo y justificarlo, les quedará a ustedes, ¿sí? Lo importante por ahí acá en las justificaciones es que esté claro este paso, ¿no? De que al derivar, yo lo que hago es necesariamente aplico el teorema fundamental, que es el que me permite sacarme de encima la función integral y poder expresarla de esta otra manera, y es lo que me muestra que W es la derivada de P. Bien. Y bien. Y algo que no lo pide acá, pero que sí me interesa que lo charlemos. Fíjense lo siguiente. Esto que tenemos acá, que apareció, digamos así, como, bueno, una función p, que es un número más la integral de 0 a t de una función. Esto creo que es el primer problema en que lo vemos, así de esta manera. Pero es una manera de expresar funciones que va a aparecer en varios problemas, ¿sí? No es tan extraña. Y tratemos de analizarla un poco, de por qué, digamos, esta expresión a mí me representa la población de hongos. Fíjense, al integrar acá, digamos, acá tenemos W, que vimos que es la velocidad. Y entonces, si W es la velocidad, o P', ¿de qué otra manera podríamos expresar esta función integral? Mejor dicho, ¿cómo podríamos aplicar el teorema del cambio total acá? Digamos, si yo estoy integrando P', yo sé que esta integral me va a representar el cambio total de P. ¿Sí? ¿O no? O más o menos. Entiendo esto como la aplicación del teorema del cambio total. Yo tengo la integral de A a B de f', de la derivada de f. Lo que nos dice el teorema del cambio total es que esto es el cambio total de f en el intervalo b. ¿Sí? Es el teorema del cambio total que vimos ya muchas veces. ¿Vamos? Bien, entonces, acá, en general, siempre que lo vimos aplicado a una integral definida, como en este caso. Pero fíjense que también lo podemos aplicar a una función integral, porque básicamente en la función integral, yo eventualmente lo que voy a hacer es darle un valor a t, y eso se va a transformar en una integral definida.
Entonces, si por ejemplo yo acá reemplazara t por 2, esto sería la integral de 0 a 2 y me daría el cambio total de p entre 0 y 2. Si reemplazara t por 7, bueno, 7 está fuera del dominio, pero si reemplazara por 5, me daría el cambio total de p entre 0 y 5. Y así con cualquier valor. Entonces esto, esa función integral, donde lo que estoy integrando es la velocidad a la que cambia p, me va a dar, para los distintos valores de tiempo, el cambio de la población entre el instante inicial y un cierto tiempo. Y entonces, esto, ahora digamos esto escrito así, tiene más sentido, porque fíjense, ¿qué es lo que estoy escribiendo? Estoy escribiendo la población inicial de hongos, que vimos que 9.000 era la población inicial, y entonces hago esto, hago 9, que es la población inicial, y a eso le sumo el cambio de población entre el instante inicial y el tiempo. ¿Sí? Supongamos que, no sé, que en los primeros 4 días la población de hongos aumentó en 4, o sea, en 4.000 hongos, o sea, que esto de 4, entonces la población en ese instante me va a dar 13. ¿Sí? Y una manera de escribirlo es esta, la población inicial más el cambio que tuve desde el instante inicial hasta ese instante de tiempo. Entonces, este formato, si se quiere, de escribir una función en función de su velocidad, está bueno que lo puedan ver y entender, ¿sí? Va a ser siempre, digamos, la cantidad inicial más la integral de 0 a t de esa función. Bueno, y si lo hacemos más, ¿cómo se dice? Desde lo matemático, también se puede. Básicamente, ese 9 que vimos que era en 0, y la población inicial está en 0, y si ese delta P, el delta P, bien. ¿Sí? Recién acabamos de charlar desde lo intuitivo, si se quiere, porque esto me representa la población. Bueno, también lo podemos hacer algebraicamente. El delta P siempre es un cambio, ¿no? Es la diferencia entre P en T, en este caso, menos P en 0. Y básicamente acá puedo cancelar esto y me queda que esto me da P en función de T. Bien, todo esto último no lo pide el TEMBE, ¿no? Fue simplemente para interpretar esta manera de escribir que les pueden aparecer las funciones expresadas a partir de una función integral. Fíjense también que habíamos hablado antes, ¿no? Que la función integral era una primitiva en particular. En este caso, esta función integral no me representa específicamente la función que modeliza mi problema. Es otra. Pero si yo a esa primitiva le sumo 9 en este caso, que es la cantidad inicial de hongos, todo esto entero es la primitiva correcta de la velocidad para mi problema. Bueno, ya no tengo más nada que decir de este ítem. Ya dije demasiadas cosas, creo. Bien. ¿Preguntas?
paso al C. Mostramos el tiempo. Bueno, entonces recién ahora en el problema, si lo miran de la guía, recién ahora les da la información de que la gráfica corresponde a la función W. Como que todo lo que hicimos hasta ahora lo pudimos hacer sin saber cuál era la gráfica, simplemente teniendo ahí la función W presentada en la función integral. Bueno. Entonces, primera pregunta, sabiendo eso, ¿no? Que tenemos acá la gráfica de la velocidad. Primero, ¿ven los valores en los ejes? O más o menos. Yo sí, por lo menos. Menos. Bien. Bueno, a ver, les marco los característicos. Acá hay un 12 en la ordenada de origen. Acá hay un 1 en esta raíz. Acá hay un 2,5, donde está el mínimo de la parábola. Acá hay un 4 en la otra raíz. ¿Qué más? Está un 30. Donde está la imagen final de la función. Nada más. Fíjense las variables de la gráfica, es W en el eje vertical, y acá es T, ¿sí? Porque es tiempo. Función velocidad W derivada de P. Más allá de que después, para expresar la función integral, escribamos W de X y no W de T, porque ya el T aparece acá arriba. Bueno, ¿en qué momentos, teniendo la gráfica de W o P', en qué momentos la población habría alcanzado un tamaño máximo y un tamaño mínimo? ¿Cómo lo podrían pensar a eso? ¿Cómo lo podrían ver? Mínimo sería en 2,5. Ujú. Ojalá la vida fuera tan fácil. Bien. O sea, lo que les está preguntando es por la población. Pero esta no corresponde. O sea, hablamos de la función W, ¿no? La función W no era la razón de cambio. Exacto. O sea, acá tengo graficado. Bueno, por eso, entonces la parte del mínimo lo podemos representar en el 4 y el máximo en el 6, supongo. Que es cuando deja de crecer y en el momento que deja de crecer. Bien. A ver. Veamos. Lo que tenemos graficado es P'. Sí, exactamente. Entonces, en 2,5 lo que tenemos es el mínimo de P'. ¿Sí? O sea, si yo veo en la gráfica, es el mínimo de esa gráfica. ¿Sí? Entonces, lo que queremos saber en realidad es mínimo y máximo, posibles mínimos y máximos, de la función P. Entonces, ahí tienen varias maneras de pensarlo. A mí no sé, la manera que más me gusta, una opción es como recordándose como más de algunos teoremas y demás. A mí me resulta siempre más cómodo lo intuitivo, ¿no? Pensar que lo que yo estoy viendo acá en la gráfica, o sea, esto sí lo tienen que saber, para poder hacerlo, que es que en la gráfica tengo la gráfica de la derivada. Entonces, poder relacionar derivada con función. Entonces, esto es importante. En la derivada, yo veo, lo que me interesa ver en la derivada es el signo. Para ver si la función es positiva o negativa de la derivada. Y ese signo de la derivada lo voy a poder relacionar en la función original con qué. ¿Qué pasa si la derivada es positiva o si la derivada es negativa? ¿Qué característica de la función P en este caso la relaciono?
¿Que crece o decrece? Bien, con el crecimiento de crecimiento. ¿Sí? O la monotonía, quizás más formalmente. ¿Sí? Bien, por eso es como donde hay que prestar atención ahí y tener cuidado. Yo de hecho hasta les diría que anotarse esto como una ayuda mientras están analizando les puede como ser útil para no confundirse en el proceso, porque es muy normal acá confundirse y mezclar y terminar viendo, digamos, crecimiento o decrecimiento en la derivada, cuando en la derivada lo que tenemos que ver es solamente el signo, ¿sí? Con lo cual, ahora vamos a hacer resaltado. Marquemos, digamos, en la gráfica, voy a marcar en verde y en rojo, los... ay, no me resaltan colores. Acá. Bien, marquemos en verde y en rojo los intervalos de dominio donde la función crece y donde la función decrece. Entonces, con lo que estuvimos charlando recién, la función p va a crecer donde la derivada sea positiva. O sea, de 0 a 1. 10 veces. Y de 4 a 6. ¿Sí? Obviamente no va a crecer igual en todas partes. Inicialmente va a crecer a una velocidad que después va a ser más lenta, pero bueno, va a estar creciendo la población. Y lo mismo de 4 a 6. Mientras que de 1 a 4, ahí va a estar decreciendo, porque la derivada es negativa. Entonces, ahora, volviendo a la pregunta de antes. ¿Dónde tendríamos posibles valores máximos o mínimos de la función? Y ahí intuitivamente es más fácil, ¿no? Yo empiezo con una cierta población. Mi población empieza creciendo. Crece, crece, crece hasta t igual 1. Y en t igual 1 empieza a decrecer. Entonces ahí en 1, que es básicamente, también donde, si recordamos de matemática 1, donde la derivada se anula y es un punto crítico de la función. Pero ahí en 1 ya veo que voy a tener un máximo. ¿Sí? Porque la función viene creciendo y empieza a decrecer. No sé si va a ser un máximo absoluto, pero sí puedo asegurar que va a ser un máximo relativo. Y después, ¿dónde más? Después donde están los otros máximos o mínimos. Ya he dicho antes de Manuel, que en 4 hay que van a tener El mínimo. el mínimo, ¿sí? Está como decreciendo y en 4 empieza a crecer. Y después crece de 4 a 6. Bien. Entonces, máximo dijimos en t igual 1, mínimo en t igual 4. Bien, y podemos asegurar que voy a tener el máximo absoluto en t igual 1 y el mínimo absoluto en t igual 4. El mínimo supongo que sí, porque es el único momento donde decrece. Pero el máximo habría que... No sé si lo podrías hacer por ojo o habría que calcular ambos puntos.
Bien, pero ¿cuáles serían ambos puntos? Y los máximos que marcaste, que mencionaste vos recién. O sea, el 1 que es cuando deja del punto crítico y el 6. Ah, ok, bien. Ah, ok, pues yo el 6 no lo había mencionado todavía. Ah, claro, vos lo nombraste antes. Bien, o sea, máximo vamos a tener, digamos, todos los valores donde encontramos que la derivada se anula, que van a ser puntos críticos y van a ser posibles máximos o mínimos. Y acá ya vimos, ¿no? Que en t igual 1 tengo un máximo y en t igual 4 tengo un mínimo, que eso ya podemos asegurar que van a ser máximos y mínimos relativos. ¿Sí? De eso no hay duda. Ahora, si quisiera saber si es el máximo o el mínimo absoluto, o sea, si quisiera saber, por ejemplo, cuál es la máxima población de hongos que hubo, podría ser que sea D en t igual 1, pero también podría ser que se dé en alguno de los extremos de integración, no, en alguno de los extremos del intervalo. Si siempre estén buscando máximos o mínimos, van a estar donde la derivada se anule o no exista, como posibilidades, o también en los extremos, podría ser otra posibilidad, si están trabajando en intervalos cerrados. Entonces, fíjense que... escribo primero esto. Mínimo absoluto. Entonces, fíjense qué pasa en los extremos. En t igual 0, apenas empiezo, mi función empieza creciendo. Entonces, la población inicial, si es algo absoluto, podría ser que mínimo o máximo. Absoluto el mínimo. Ajá. Bien. Es un poco molesto de pensar, pero a la vez con un dibujito es más fácil. O sea, si yo... Ay, qué lindo es. Si mi población inicial es acá, ¿no? 9. Y lo que sé es que mi población empieza creciendo, empieza siendo así, la gráfica, ¿sí? Este 9, si es algo absoluto, que no sabemos, lo que puede llegar a ser es un mínimo, no un máximo. Porque ya de entrada la función empieza creciendo. ¿Está? Genial. Entonces, en t igual 0 podría tener un mínimo, quizás. Entonces, acá, digamos, los dos candidatos posibles a mínimos absolutos van a ser t igual 4 y también podría ser t igual 0. Eso habría que chequearlo. Y en 6, fíjense que de 4 a 6, mi función p crece. O sea, de 4 a 6 va a estar creciendo. Entonces, en 6, si tengo algo, voy a tener un máximo. Muy inteligente. Bien, y ahí tenemos las posibles candidatos a ambas cosas, a máximos y a mínimos. 1 y 6 para máximos, 4 y 0 para mínimos. Bien. Bueno, C2 es una pregunta más de interpretación, más como de la vida. Digamos, estábamos trabajando acá con nuestro antifúngico, ¿no? Con nuestra sustancia para matar hongos. ¿Qué pasó? ¿Se extinguió? ¿No se extinguió? A los 6 días. Pueden calcular PEN 6, por ejemplo,
y ver la población a los 6 días. O cómo podrían ver, ¿no? Si se extinguió o no. Yo lo pensaría como algo más filosófico por ahí. A ver. O sea, si lo pienso en el caso de este ejemplo, que no tengo la función, Ujú. si considero que va en aumento la velocidad de crecimiento, podría pensar que en 6 dejé de tomar medidas, no que se extinguió. No sé, yo estoy pensando eso. Capaz que no, tu pregunta no apunta a eso, pero Sí, o sea, el estudio se llevó a cabo durante 6 días, pero claro, o sea, no sé si no como tendría que saber la función. así, W. así el estudio hubiese durado 10 días y esta función hubiese seguido, la pregunta podría ser la misma, si se extinguiera la operación al cabo de 6 días y seguiría siendo igual de válida. A ver, pregunta pava, pero que puede ser útil. ¿Pueden tener una población negativa de hongos? No. Bien. O sea que de 1 a 4, digamos, que P estuvo decreciendo. O sea, suponemos algo que, bueno, es algo que el modelo esté mal, pero que no llegó a decrecer y ser negativo. Y después de 4 a 6 está creciendo. Entonces, como que en 4 se supone que voy a tener población de hongos y de 4 a 6 va a estar creciendo. O sea, no sé cuánto voy a tener, pero sí sé que los últimos 2 días la población creció. Entonces, nula no va a poder ser. ¿Sí? Más allá de cuál sea la ley, más allá de toda esa cuestión. ¿Sí? Distinto sería si justo en la última parte tuviésemos que P está decreciendo. Ahí, bueno, no podríamos como verlo como tan sencillamente. Pero acá ya sabiendo que durante los últimos 2 días o así hubiese sido la última fracción de día, ya nos alcanzaría como para poder, ¿no?, indicar que la población no se extinguió. Y bien, ¿y cómo podrían explicar este comportamiento? Pero en términos más, ya saliendo de la matemática, ¿no? Como si vemos, es como que aplicamos, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Aplicamos el antifúngico. Inicialmente, podríamos decir que hizo efecto, ¿no? Como que los hongos venían ahí creciendo a una velocidad y empezaron a crecer más lento, y empezaron a morir. A los 2,5 días, que es así como también un valor característico de la gráfica esta de la velocidad, lo que teníamos es el mínimo de la velocidad. O sea, a los 2,5 días los hongos estaban muriendo a toda velocidad. Era donde más rápido estaban muriendo. Pero después como que empezaron ya a morir un poco menos y después como, bueno, empezaron a volver a reproducir. ¿Sí? Ya sigue creciendo. Bien, ¿tienen alguna teoría al respecto? ¿Mutó el hongo y se hizo resistente? Que es algo exacto. O sea, es una opción, ¿no? Una hipótesis posible, pero es algo que suelen hacer los bichos, sobre todo los hongos, bueno, principalmente bacterias y demás, ¿no? Como tienen la población y en general si les administran un antibiótico para bacterias o un antifúngico en este caso, eso las empieza a matar, generalmente hace efecto, pero los hongos a medida que se reproducen como que pueden generar mutaciones y cosas que los hagan resistentes. ¿Sí? De hecho suelen tener como, no sé tanto en hongos, sé un poco más de bacterias, pero
como mecanismos que ante un estrés, en este caso que los está matando, empiezan a como a generar como más mutaciones, digamos, o más intentos de generar algo que les permita como persistir, ¿no? Empiezan como a probar, a probar distintas posibilidades. Bueno, ya que estamos, un comentario sobre la vida. No sé si son de enfermarse seguido de cosas de la garganta, por ejemplo, y de tener que tomar antibióticos. Esta es como una de las... Esta es la razón básicamente de que los antibióticos, cuando toman antibióticos, tienen que terminarlos. ¿Sí? Si son 7 días, aunque al primer día ya se sientan mejor, tienen que terminarlos. Como que lo que pasa ahí, si los dejan en el medio, es que muchas veces matan la mayor parte de la población al principio. Se suele pasar en los primeros días, ya como que si tienen placas o lo que sea, al toque, ya la población baja muy rápido con los antibióticos. Pero ya con que queden 5 o 6 bacterias dando vuelta, que uno se siente bien, pero las bacterias siguen ahí, vuelven a reproducirse, y es donde tienen como más chance, digamos, si no las matan de una, de volver a reproducirse con resistencia. ¿Sí? Y de hecho eso es como el incorrecto uso de los antibióticos, que se usan muy mal muchas veces, es como una de las grandes cuestiones que hacen que las bacterias generen resistencias y que de repente para lo que antes quizás les daban una, no sé, una amoxicilina, de repente les tienen que dar un antibiótico más potente, o amoxicilina con ácido clavulánico, por ejemplo. Y cuanto más resistencia desarrollan, como más heavy lo que hay que usar, ¿sí? Entonces el tema de la resistencia es algo que, bueno, que aplica un poco a la vida cotidiana, ¿sí? Siempre está bueno como tener en cuenta eso, informar, ser buenos, ¿cómo se dice? Nada de eso. Si tienen amigas, familiares que usen incorrectamente los antibióticos, explíquenle estas cosas y le van a hacer como un pequeño bien al mundo. Cuando sos mamá aprendes muchas de estas cosas. Sí, me imagino. Es como que... Sí, no sé, como que todo el mundo hace... O sea, como que en cualquier ámbito, ¿no? Como, o sea, hay madres también que... O sea, es una cuestión de conocimiento, ¿no? Siendo madre o no siendo madre, hay gente que... Prestar atención, en realidad, es como que, bueno, escuchar a la persona que sabe. En realidad hay que escuchar al que sabe. Si te lo están diciendo es porque... Sí. Lógicamente es porque lo sabe, porque si no, cada uno haría con todo haría lo que se le canta, digamos. Exacto. Sí, yo conozco gente que toma antibióticos cuando le duele la cabeza, por ejemplo. Y es imposible hacerles entender que no tiene ningún tipo de... Si yo tomara un antibiótico con penicilina, me muero, por ejemplo. Ah, bueno, sos alérgica. Bien, problema. Sí, es un problema, sí. Otra cosa que estaba pensando también es que me podría definir la cantidad efectiva, porque otro motivo podría ser que se haya terminado la cantidad reactiva de antifúngico y que por eso hayan vuelto a crecer. Suponte que gracias a eso podríamos saber cuánto antibiótico se administra para que sea efectivo. De una, sí, totalmente. Sí, lo que es una pregunta totalmente abierta esta, como que simplemente elaborar una hipótesis. Es otra opción, totalmente. Perfecto. Bien. Bien, y acá quedan unos ítems más, pero la idea acá es, a partir de las respuestas anteriores y el análisis de la gráfica de W y la que estuvimos charlando, esbozar una posible gráfica
para P. Esto tengan en cuenta que lo del ítem D podría ser muy tranquilamente una pregunta de aplicaciones de la derivada, ¿sí? O sea, muchas de las cosas que estamos viendo acá, que ya que se los dije ayer, son, usamos cuestiones que vieron estrictamente en derivadas, que si por ahí les dan dudas, lo más recomendable es que vuelvan a repasar esas cosas que estén medias raras. A ver, bien, si tenemos entonces que graficar P, que en realidad no es graficar, sino esbozar, ¿no? Porque básicamente la diferencia es que lo que nos interesa acá para el esbozo es cuestiones más generales como donde, no sé, bueno, con los datos que tengamos, obviamente, por ejemplo, sabemos que la población inicial es 9, eso lo podemos marcar porque lo tenemos como dato ahí concreto. No sé si llegan a ver los numeritos, pero donde puse el azul al 9. Pero después cuestiones más generales, como esto que estuvimos charlando recién, de dónde tenemos máximos, dónde tenemos mínimos. Más allá de los valores de esos máximos y mínimos que no los podemos saber. Ahora, pregunta. En 1 dijimos que, si vemos acá, teníamos un máximo relativo en t igual 1. Entonces sabemos que en 1 vamos a tener un valor mayor que 9. O sea, la función va a subir, desde 9 va a crecer. Bien. Y en 1 voy a tener un máximo relativo. Ahora, no tenemos no es para que lo hagamos, sino para hablarlo nada más. ¿Qué podría hacer si quisiera poner el máximo en t igual 1 y que más o menos, no sé, poner algo más o menos lo más cercano al valor real posible? ¿Se les ocurre? ¿Podés repetir la pregunta, porfa? Sí, y de hecho la puedo repetir de una manera más entendible también. ¿Cómo podríamos estimar, y ya con esa palabra, ya les di la respuesta, cómo podríamos estimar el valor de P en 1? ¿No? Porque en P en 1 vamos a tener un máximo. Entonces, yo podría decir, bueno, voy a tener un máximo, lo pongo por acá y hago así. Y lo puse en cualquier lado. Ahora, ¿de qué manera? Todo. Bien, con la información que tenemos hasta ahora, ¿cómo podríamos estimar cuánto valdría P en 1? Si quisiera ponerlo más. Calcular un poco el volumen del espacio ese chiquitito que queda entre... Ajá, sí, un volumen en 2 dimensiones, pero sí, el área. Bien, el área, está acá. ¿Esa? Bien. Sí, es. Ok, calculamos ese área y ese área, ¿qué hacemos con ese área? O sea, calculamos, no aproximamos, pero ¿qué haríamos con ese área? ¿No te da eso más o menos cuántos serían? Ajá, sí, pero digamos, a ver, este área, vamos a, supónganse que esa región la llamamos R. Así. Entonces, ese área la podemos estimar con qué. O mejor dicho, ¿a qué la igualamos? A un valor promedio. O sea, no, perdón. O sea, como cuando recién arrancamos a ver integrales. Cuando elegíamos un valor de imagen y tratábamos de aproximar y después calculamos el área. Hermoso, bien. Ahora, digamos, antes de eso, como para hacer, o sea, eso que dijeron está perfecto, para hacer como todos los pasos para llegar a eso, que estamos medio como volviendo para atrás.
Si yo quiero igualar este área, ¿a qué lo igualaría? Más allá de que no lo pueda calcular. No sé si se entiende la pregunta. A W igual a 1. W en 1 a 0. W en 1. ¿A cuál? P en 1. Sí, es lo mismo. Bien, a ver. Bueno, W en 1 a 0, P en 1. Si reemplazamos acá, me queda P en 1 es 9 más la integral de 0 a 1. ¿Sí? Entonces, el área en verde es igual a P en 1, a 9 más la integral de 0 a 1. Digamos, ojo ahí, porque el área esta, con lo que estuvimos viendo, digamos, es el área entre la gráfica de la función y el eje horizontal. Yo este área la puedo calcular como la integral, como la función es positiva, de 0 a 1 de W. W de t diferencial t. Entonces, ese es el área de esa región R. Entonces, si yo vuelvo acá, P en 1 va a ser 9 más la integral. O sea, yo puedo, digamos, si conozco cuánto vale este área, me sirve ese dato, pero no es directamente P en 1. A lo que valga este área le tengo que sumar 9, porque este área es únicamente la integral definida. O sea, si lo puedo relacionar con algo, es con, supongamos que da, no sé, 3, y decir que el cambio de la población de hongos entre 0 y 1 fue de 3. A eso le tengo que sumar los 9 iniciales. Entonces, eso, ojo con eso. Y, bien, pero si no tengo, digamos, la ley de W y quiero, digamos, igual hacer una estimación de cuánto vale P en 1, lo que podría hacer digamos, P en 1 va a ser 9 más esta integral. Y si no conozco la ley de W para poder calcular la integral, puedo estimar, y puedo aproximar P en 1 a 9 más una suma de Riemann de la función W. Usábamos una partición P y un conjunto de puntos de R no iba. Entonces acá, fíjense que son como, o sea, no lo pide, ¿no? Actividad, pero de repente para ver esto es como que hay que relacionar todo. Relacionar integral, definida, suma de Riemann, cambio total, área, como aparece ahí todo junto, ¿no? Entonces, para hacer un esbozo de la gráfica, en principio, no me haría falta, ¿no? Hacer todo esto. Pero, eso, si yo quisiera saber, tener una estimación, que lo estamos viendo acá, más linda de cuánto vale P en 1, no simplemente, bueno, que es un máximo, podría, eso, hacer una suma de Riemann acá, ver cuánto me da la suma de Riemann de 0 a 1, y 9 más ese valor, ¿sí? Me daría una aproximación de P en 1, y podría marcar ese puntito acá. Fíjense, digamos, lo lindo, lo útil de pensarlo como en términos de áreas, de tenerlo así, de tener la noción de área para pensarlo, es que por ahí me simplifica un poco a la hora de
aproximar, ¿sí? Porque siempre la idea cuando hacen una aproximación es que puedan hacer la mejor aproximación posible. Entonces, si yo relaciono la integral de 0 a 1 con el área bajo la curva, puedo pensar en un rectangulito en el que el área sea similar. Fíjense, si yo acá tomo un 6, es como que les diría que este área que está acá, que es de la integral, que aparecería en la integral real y que yo no la estoy contemplando, es, a ojo, muy parecida a este área que yo sí estoy contemplando y que no está en la integral real. Es como que, no sé si el código de colores que estoy usando es muy útil, no importa. Pero digamos, lo que marco acá en azul es parte de la integral y la aproximación. O sea, lo que valga eso está incorporado en las dos. Y después, la idea al hacer la aproximación es que lo que yo considero en la aproximación, que es acá lo que está en rojo y es el valor de este área, sea más o menos igual, a ojo, a lo que no estoy considerando, que es lo que está en verde. ¿Sí? Y eso está bueno porque me permite ubicar la altura a la cual voy a tomar la aproximación a ojo y más o menos decir, bueno, la aproximación va a ser más o menos buena. Y fíjense que acá, para hacer esta aproximación, o sea, usé un intervalo, no subdividí este intervalo de 0 a 1 en mucho, simplemente lo dividí no lo dividí, tomé una imagen de 6 y la suma de Riemann me daría 6, que es la imagen, por 1, que es la longitud del intervalo. Como que a mí esta suma de Riemann me dio 6. Y entonces P en 1 lo puedo aproximar, lo podría aproximar a 15 si lo quisiera aproximar. Bueno, eso después pregunta. ¿Necesitan hacer esto para esbozar la posibilidad gráfica de P? No, lo estamos charlando porque creo que integra bastantes cosas y nada más que por eso. Bueno, entonces. Ahora, si yo quiero hacer la gráfica, fíjense que con el pulso en el mouse, súper complejo, pero de 1 a 4 vimos que la función decrece. Y tendrá un mínimo en algún lugar. También podrían hacer una suma de Riemann acá y ver cuánto disminuye entre 1 y 4, si quisieran hacerla mejor. Ahora, ¿qué pasa en la gráfica de P en 2,5? Porque el 2,5 no es un valor donde cambie la monotonía de P, pero es un valor donde pasa algo. Repaso de aplicaciones de la derivada. Cambia la velocidad. Perdón, ¿la qué? No escuché. Cambia la velocidad. No, la velocidad. La velocidad, ¿qué sería de cambio? Pues la velocidad cambia todo el tiempo. ¿Cuál La fue la pregunta rapidez. bien? ¿Cómo? ¿La rapidez? ¿Y qué dijeron? ¿Cuál fue la pregunta bien? En 2,5, en t igual a 2,5, ¿qué pasa en la gráfica de P? Porque, digamos, vimos que en 2,5, donde está el mínimo de la derivada, no cambiaba, digamos, la monotonía, no es que la función dejaba de decrecer ni nada, pero pasa algo. O sea, pasa algo gráficamente en la gráfica de P en t igual a 2,5. Y eso de vuelta, a la hora de hacer el bosquejo,
es más un detalle, pero sí es algo que está bueno que lo sepan y que lo tengan presente, más allá de esta actividad. Bien, fíjense, es difícil explicar esto. Voy a poner todo mi empeño. Pero fíjense que, o recuerden, que la derivada la relacionábamos también con la pendiente de la recta tangente a la gráfica. Entonces, en 2,5, donde la velocidad es mínima, es donde la pendiente de la recta tangente a la gráfica va a ser más negativa. O sea, donde la pendiente de la recta tangente va a estar más Más inclinada. más inclinada en sentido y siendo decreciente, ¿no? Entonces, es como que en uno tenemos el máximo donde la recta tangente es horizontal. Después, a medida que pasa acá el tiempo, la pendiente de la recta tangente se va haciendo más negativa, más negativa, más negativa, más negativa. Y en 2,5 es donde más negativa es. Y ahí, a partir de ahí, empieza a ser como menos negativa, menos negativa, menos negativa, hasta que en 4 ya vale 0 de vuelta y después empieza a crecer. Entonces, más allá de que mi dibujo quizás no quedó tan representativo, pero en ese punto donde las rectas tangentes pasan de ser cada vez más inclinadas a después empezar a dejar de serlo, como que cambia el sentido en el que están girando esas rectas tangentes, ahí tendría un punto de inflexión. Famoso punto de inflexión. ¿Sí? Es básicamente en 2,5 la derivada segunda, o sea, la derivada primera en 2,5 vale menos 6 y pico, y la derivada segunda, que como la derivada primera tiene un mínimo, la derivada segunda vale 0. Que eso eran lugares donde buscábamos puntos de inflexión, donde la derivada segunda vale 0. Bien, fuerte repaso de aplicaciones y de derivada. Bueno, si vemos ahora lo que habíamos anotado antes, lo de los máximos absolutos en t igual 1 y t igual 6, fíjense que los posibles máximos serían acá y acá, como que todo depende de, digamos, manteniendo esta cuestión de que la función crezca hasta 1, de crezca hasta 4 y crezca hasta 6, como que tengo muchas maneras de graficarlas, ¿no? Como en este esbozo que yo hice, quedó como que el máximo está en 1, pero tranquilamente yo podría haber graficado algo así, que cumpla con lo mismo, ¿no? Y ahí el máximo me quedaría en 6. Como que a priori, si no estimo los valores de las integrales definidas para poder estimar valores de imágenes de P, si no hago eso, en mi esbozo no sé dónde va a estar el máximo, si en 1 o en 6, y tampoco sé dónde va a estar el mínimo, si en 4 o en 0. ¿Necesitan hacerlo para el esbozo? No. No, not really. Aunque puedan marcar máximos, mínimos, el punto de inflexión y demás, está bien. Bueno, después les queda entonces esto para hacerlo ustedes tranquis, o sea, muchísimo de lo que charlamos hoy no van en lo que tienen que responder y justificar. Estuvimos charlando un montón de cosas así extras. Lo que queda de esta actividad es el E y el F, que
os comento hoy y no lo vamos a hacer ahora, ya terminamos. Que sabemos ahora que W es una función cuadrática. Y entonces se tienen que encontrar las leyes y como trabajar todo lo que fuimos trabajando, pero ya con las leyes, que es como rehacer los ítems, pero ya de manera analítica. Y el F, que es de valor promedio. Pero bueno, les invito a que hagan lo que les propuse antes. Después yo igual le mando al grupo, vuelvo a comentar todo lo de la idea de que hagan esto en grupo y si pueden hacerlo, digamos, en esta semana, digamos, en los próximos 7 días, ponerse con eso, genial. Si no, pobre matemática queda ahí. Al no tener ninguna actividad que les obligue a hacer cosas, quedamos ahí como supeditados a las otras materias y les sirve bastante como poder ir llevándola al día para ir avanzando. Sobre todo, ya voy a cortar la grabación.